Vamos a comenzar hoy una serie de sermones. Una serie de sermones donde no vamos a todos los domingos seguidos tratarla, pero sí vamos a ir en el tiempo tocando temas que están vinculados a esto que vamos a comenzar hoy. Sí, hay una placa ahí que vamos a ver con la serie del sermón, la nueva serie, Tiempos de Crisis, y particularmente hoy vamos a hablar de la iglesia en medio de ella, en medio de las crisis, ¿sí? Así que hoy arrancamos con esto, y para eso te invito a que me acompañes al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, vamos a leer 2 versículos. Vos tenés tu Biblia. Si tenés Biblia ahí en casa, te invito a que la busques, ¿sí? Porque vamos a ver un relato donde está bueno, yo lo voy a ir desarrollando, pero está bueno que vos puedas seguir ahí las palabras claves que vamos a ir viendo. Pero para arrancar en esta mañana, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16. Y vamos a leer allí 2 versículos. Primero leemos Juan 16, 33, y luego leemos Juan 17, ahí nomás, 15. 17, 15. El primer versículo, Juan 16, 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Sí? Jesús venía hablando cosas con un propósito, de que tengamos paz. Pero sigue diciendo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? La promesa de Jesús ahí acompañada de una gran realidad. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y Juan 17, 15, pasaje muy conocido también, Jesús orando, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús orando por los suyos, Jesús orando por la iglesia, por la futura iglesia, Jesús orando por sus discípulos y orando de una manera particular. Te ruego que no los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Sin lugar a dudas, estos 2 versículos es por donde arrancamos, ¿sí? Pero vamos a volver al final otra vez sobre estos versículos. Pero sin lugar a dudas, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de dificultades, es un tiempo de crisis, es un tiempo donde nuestra generación, digamos, nunca había vivido algo de esta manera. Y algo que podemos ver es de que esto nos ha tocado o nos toca a todos. Más allá de las situaciones o las crisis personales, sin lugar a dudas estamos viviendo un tiempo de crisis, un tiempo de cambios que toca a todos, absolutamente a todos. Y en estos domingos que vayamos compartiendo acerca de esto, vamos a tocar y ver cómo la iglesia está metida en medio de la crisis. Es sorprendente de que en este tiempo de cambios, en este tiempo de readaptarnos, hoy estamos de una manera distinta teniendo esta reunión, ¿sí? Una nueva modificación, una nueva limitación, y tenemos que ajustarnos y adaptarnos a esto. Tiempos de enfermedad, tiempos de temores, tiempos de cambios de hábitos, tiempos de cambios de costumbres, tiempos de hacer las cosas de una manera y tener que dejarlas y hacerlas de otra manera. En estas semanas, charlando con Male, con mi hija, ella me decía, y me decía ahí en una charla de padre e hija, digamos, que ella cuando sea grande y tenga sus hijos, y sus hijos le digan, estén en cierta edad y le digan, no, quiero salir, ella le va a decir, no, cuando yo era adolescente, estuve casi un año encerrada dentro de casa, sin salir, así que no es tan caótico que no pueda salir. Y como algo que queda marcado en nuestras personalidades.
Increíble que en estos tiempos de crisis algunos lo viven sin importar, sin evaluar las consecuencias, sin evaluar los costos, sin evaluar los riesgos, como si todo estuviera normal, sin respetar ninguna pauta. Pero mientras algunos viven despreocupados, otros viven la misma crisis, hundidos en temores, hundidos en inestabilidad, sin saber qué hacer o cómo hacerlo. Y en medio de todo eso está la iglesia. En medio de todo eso estamos cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Y este sermón o esta meditación en esta mañana tiene un doble propósito, una doble orientación. Primero es para toda persona que esté escuchando, para todo aquel amigo que está escuchando la palabra y que quizás hoy está metido en medio de una crisis, en medio de una situación difícil, de una situación de inestabilidad. Hoy hay una palabra de Dios para tu vida. Pero también en esta mañana la palabra es para cada uno de nosotros que decimos seguir a Jesús, para cada uno de nosotros que decimos ser hijos de Dios. La palabra también es para cada uno de nosotros. Pensaba y reflexionaba en esto que vamos a entrar hoy a meditar. ¿Cómo vive la iglesia la crisis? ¿Cómo vivimos como cristianos la crisis? ¿Cómo entramos? ¿Cómo salimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos en medio de la crisis? ¿Cuáles son nuestras palabras? Y por sobre todas las cosas, ¿qué esperará Dios de nosotros? Toda crisis nos desestabiliza porque nos saca de nuestra zona de confort, porque nos saca de lo conocido, nos pone en un nuevo territorio. Y hemos escuchado en este tiempo, con esta enfermedad que está ahí golpeando el mundo, personas absolutamente llenas de plata que terminan sus últimos minutos solas, aisladas, sin nadie, sin poder respirar, que es algo gratis, terminan sus últimos momentos. Las grandes crisis golpean a todos y unifican las condiciones. Ahora, ¿cómo? Vos que estás ahí oyendo, ¿cómo estás enfrentando la crisis? Y algo fundamental que deseo o el Señor quiere que entendamos en este tiempo es ¿qué espera Dios de su iglesia, de sus hijos en medio de la crisis? Te invito a que me acompañes al libro de Hechos. Luego volveremos a Juan, como te decía, ahí a lo último, pero que me acompañes al libro de Hechos, capítulo 27, y vamos a ver en esta mañana la historia de un hombre de Dios, el apóstol Pablo, viviendo una gran crisis, y vamos a ver todo su caminar, su andar en este relato, y vamos a ver él rodeado ahí con 255 personas más, emprenden un viaje, y lo que ocurre en ese viaje que el apóstol Pablo está viviendo. Libro de Hechos capítulo 27, de ahí vamos a ver la historia rápidamente, vamos a ver qué pasa en esta historia. El personaje conocido es el apóstol Pablo. Y en este capítulo 27 lo encontramos al apóstol Pablo, no luego de un tiempo de bonanza, luego de un tiempo de bienestar, sino luego de un tiempo de tener que dar explicaciones por el Evangelio, luego de un tiempo de ser llevado preso y ser expuesto ante distintas autoridades. Y en el capítulo anterior, en el capítulo 26, lo encontramos al apóstol ahí hablando y predicando a Agripa, a tal punto que Agripa casi se convierte. Y en medio de esa crisis, en medio de ese tiempo, ahora lo encontramos al apóstol Pablo, en capítulo 27, que va a ser llevado hasta un lugar, va a ser llevado desde donde él estaba hasta Roma. En ese viaje no era un crucero all inclusive,
No era en un barco con piletas arriba, de esos barcos que uno se sienta en la pileta y toma un trago y que tiene diversiones y tantas cosas buenas como tiene un crucero. Va a emprender un viaje donde ni siquiera era simplemente en un buen barco de viaje, sino que el viaje que va a emprender Pablo lo emprende como preso, lo emprende como una persona que tenía su libertad cortada, por decirlo de alguna manera. Y él va a ser llevado a Roma con un propósito, que es dar testimonio ante las autoridades allí en Roma. Lo primero que encontramos, vamos a leer, te decía ahí en el capítulo 27, versículo 2, dice, y embarcamos en una nave. Ahí lo encontramos a Pablo subiendo en la nave y emprendiendo un viaje. No sé si navegaste alguna vez, no sé si alguna vez subiste a una lancha, no sé si alguna vez subiste a un barco más grande, pero Pablo emprende un viaje con muchas otras personas, como te decía ahí a lo último en uno de los versículos, creo que el versículo 20, 30 y pico, ahí nos dice la cantidad de personas, 260 y pico de personas. Y encontramos en el versículo 4, se embarca, comienza el viaje, y el versículo 4 dice, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Este es el inicio del viaje. El apóstol comienza el viaje y en ese comenzar el viaje, él estaba rodeado de gente, era uno más, aunque una persona importante, aunque un hijo justo de Dios, aunque un varón que servía a Dios. Él comienza a navegar en ese viaje y encontramos de que el viaje comienza a complicarse. La frase que resalté aquí en mi Biblia o resalto es en esa primer parte que dice, los vientos eran contrarios. ¿Habrá alguna similitud con algún área de nuestras vidas? ¿Habrá alguna similitud con algo que estamos viviendo o con algo que está viviendo la sociedad? Y muchas veces nosotros estamos metidos en la misma situación que todos. Pablo estaba en esa nave en la cual los vientos eran contrarios. Los vientos eran contrarios. Si seguimos leyendo y avanzando un poco más, encontramos de que a pesar de que los vientos eran contrarios, la nave llega hasta un determinado puesto, hasta un determinado lugar, ante una determinada ciudad que se llamaba Mira. Ahí está en el versículo 5. Llegan a tierra y acá encuentro un detalle. Fíjate el versículo 26 de este capítulo 27. Dice, ellos estacionan, digamos, anclan, hacen muelle ahí en un lugar. Y el versículo 6 dice, y habiendo allí el centurión, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Hallando el centurión una nueva nave, zarpamos en ella. ¿Cuántas veces cuando estamos en medio de una crisis, cuántas veces cuando estamos en medio de una situación queremos cambiar de nave? ¿Cuántas veces cuando estamos en medio de situaciones que perdemos el control, buscamos otra salida? Fíjense que no cambia el destino el centurión, pero cambia la nave. Como que si cambio la nave va a cambiar la situación, va a cambiar el entorno. Y si bien esto puede ser por una cuestión de trayectos, de recorridos de navegación, muchas veces en nuestras vidas, ante ciertos momentos, queremos bajarnos de la nave y subir a otra, pensando que si cambiamos la nave, la situación que se está viviendo va a cambiar, va a mejorar, como si el problema fuera la nave. Pero dice ahí nomás el versículo siguiente, navegando muchos días y llegando a duras penas. Es decir, que cambian de nave, siguen yendo hacia Roma,
Pero aunque cambiaron de nave, no cambió la dificultad, no cambió el problema, no cambió la situación que tanto Pablo como Julio, que era el centurión que estaba a cargo, como los soldados, como la tripulación, como el capitán, todos estaban en esa nave que estaba navegando en un propósito, pero yendo a ese propósito, primero solamente había vientos contrarios. Pero ahora, más allá de los vientos contrarios, aunque cambian de nave, no cambia la situación, no cambia la oposición, no cambia la dificultad. Fíjate expresiones que resalté aquí en mi Biblia. Dice versículo 7, navegando muchos días y llegando a duras penas. Muchos días y llegando a duras penas, no a Roma, no a Italia, sino a un puesto intermedio, llegando a duras penas. En el versículo 8 dice, y costeando con dificultad, llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos. Versículo 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación. ¿Cuántas veces en lo que estamos viviendo podemos sentir no solamente vientos contrarios, no solamente que hay oposición, sino que el tiempo pasa y como que la cosa recrudece, como que la cosa cada vez va de mal en peor? Y dice que acá que en esta navegación, mucho tiempo, poca velocidad, llegar a duras penas. ¿Te sentís así alguna vez? ¿Te has sentido así en estos tiempos? ¿Te has sentido como que a duras penas subsistiendo o yendo para adelante, pero casi sin fuerzas? Pasados muchos días, siendo ya peligroso el andar. Creo que estas similitudes y estas vivencias que vivió esta tripulación son muy similares a las vivencias que hoy vivimos como sociedad, que hoy vivimos como personas que habitamos este mundo, como personas que vamos navegando con un propósito, pero que situaciones se levantan, que situaciones nos detienen, que situaciones ponen en peligro lo nuestro, ponen en peligro hasta nuestras propias vidas. Muchos días, despacio, duras penas, nos impide dificultad, siendo ya peligroso. Palabras que vive esta tripulación y que quizás, seguramente, muchos de nosotros estamos atravesando lo mismo. Ahora, ¿quiénes estaban en medio de eso? Toda la tripulación. El apóstol Pablo, siendo un apóstol, siendo un hombre de cabal, siendo un hombre de buena conducta, de un amplio servicio a Dios, que no se callaba, Pablo estaba viviendo lo mismo que estaba viviendo toda la tribulación. Pablo no veía la tormenta desde un palco, sino que Pablo estaba sufriendo los mismos vientos contrarios. Pablo estaba viviendo la misma lentitud en el avance. Pablo estaba viviendo la misma situación que el resto de la tripulación. Podríamos decir que en ese barco, Pablo el apóstol era la iglesia representando, viviendo lo mismo que estaban viviendo absolutamente todos. Pablo no estaba en un lugar donde no sufría la tribulación, donde no sufría las grandes olas,
sino que a Pablo lo golpeaban las mismas olas que al resto. Las mismas olas que al resto. ¿Se acuerdan en Juan 16 que leímos hace un ratito? Jesús diciendo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús mismo lo dejó dicho. Jesús dijo de que en el mundo íbamos a tener situaciones adversas. No debe tomarnos por sorpresa. Y Pablo estaba en medio de esa situación adversa. Pero Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero ustedes pueden tener una confianza y una seguridad de que yo he vencido esas situaciones, he vencido al mundo. Fíjese, o vemos acá en el versículo siguiente, en el versículo 9, dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Y acá encontramos la primera participación activa de Pablo en medio de la crisis. En medio de la crisis, en medio de la turbulencia, en medio del peligro, en medio del desánimo, Pablo se pone en pie en medio de las olas que pasaban por esa nave y Pablo amonesta a la gente y habla a Centurión y le dice, estaban por llegar a un puerto y Pablo es como que aconseja de quedarse en ese lugar porque la situación se iba a poner peor más adelante. Y el apóstol como lumbrera, como luz en medio de la oscuridad, como sal en medio del mundo, Pablo comienza a dar testimonio y a preocuparse por la situación y a levantar la mano y a proponer detenerse en ese lugar. Pablo no cerró su boca, sino que Pablo, viviendo la experiencia, dio el mejor consejo en aquel lugar. Versículo 11 dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a Pablo, a lo que Pablo decía. Muchas veces, quizás uno puede dar consejos, puede dar sugerencias, puede alertar peligros, puede marcar la salida de emergencia, pero muchas veces nos puede pasar, estando del otro lado, que como centurión, en vez de escuchar una palabra, en vez de escuchar una alerta, escuchamos la voz de la experiencia natural. El que sabía de navegación era el capitán. Entonces, el centurión prestaba más atención a consejos humanos que a lo que el propio Pablo estaba ahí sugiriendo o lo que estaba aconsejando, a lo que estaba aconsejando. Pablo, en medio de la crisis, no cerró la boca, aunque no fue escuchado. Pero ahora saltamos a otro momento del viaje. Fíjese, versículo 13. Encuentro acá algo maravilloso. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaba, levantaron anclas e iban costeando Creta. Mira la situación. Van navegando, viento contrario, situación difícil, peligro de muerte, peligro de que no sabían qué iba a pasar. Pablo alertando, y quédense en un lugar, y ahí un consejo de afuera que dice no va a pasar nada, sigamos adelante. Y en un determinado momento es como que se aquietan los vientos y comienzan a tener un viento de cola, como llevando la nave y pensando que está todo bien. Y me sorprende la expresión que dice ahí, versículo 13, soplando una brisa, pareciendo que ya tenían lo que deseaban. Es como que se aquietó la cosa. No estamos tan mal, no hay tanto peligro, no es tan complicada la cosa. De golpe un viento de cola como llevándonos para donde queremos ir y pensamos que listo, no va a pasar nada. Tanto consejo, tantas alertas, ¿para qué? Menos mal que no le dimos bolilla. Y sabés que muchas veces en nuestras vidas, en medio de la crisis, cuando se aquietan ciertas aguas,
Pareciera de que llega un tiempo de bonanza y ahí es como que nos relajamos y hacemos la nuestra y decimos, viste, teníamos razón, menos mal que hicimos lo que pensamos. Pero esa bonanza no duró mucho tiempo, sino que ahí nomás, el versículo 14 dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado. Fíjate, la confianza de esa bonanza temporal, el decir listo, levantemos ancla y vayamos, total no va a pasar nada. Se está dando como quiero las cosas, pero esa bonanza fue cortita. La misma palabra y el versículo 14 dice, no mucho después, no mucho después. Si bien antes nos dice que pasó mucho tiempo, iba lento, acá nos dicen que no mucho tiempo después. No sé si habrá sido horas, si habrá sido un día, pero fue poco tiempo. Esa bonanza ficticia, esa bonanza traicionera, esa bonanza que muchas veces nos hace volver a confiar en nosotros mismos y seguir a pesar de que haber un consejo en medio. Pasado no mucho tiempo, ¿con qué se encuentran? Antes habla de vientos contrarios. Antes habla de tiempos difíciles. Pero ahora en el versículo 14 nos habla de que la nave se encontró con un huracán. Algo propio de la zona geográfica, algo que era normal en esos meses. Pero encontramos de que esa nave iba con un buen capitán, iba con una gran tripulación, iba con soldados, iba con el apóstol, pero es golpeada por un gran huracán. Y el versículo 15 dice, y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Qué pasó? Perdieron el control. Perdieron el control de la nave, perdieron el control de la dirección, perdieron el control del rumbo, perdieron el control de esa nave que había alguien experimentado que en teoría tenía todos los elementos para llevar la nave a destino. Pero hay momentos y hay crisis que no alcanzan con los argumentos naturales o con las capacidades que recibimos o que tenemos o que desarrollamos para atravesar esas crisis y esas situaciones. Todo comenzó con viento contrario, todo comenzó con un andar lento, con peligros, con no llegar a destino, con casi llegar y estar en peligro. Luego un tiempo de autoconfianza y decir, bueno, listo, seguimos para adelante. Pero a pesar de eso, nuevamente, es como la segunda ola, podríamos decir, comparando a nuestros tiempos, otra vez se levanta y más fuerte. Y acá sí, literalmente el versículo 15 nos dice de que perdieron el control de lo que estaba pasando. Imagínate ese barco, imagínate casi 300 personas, entendiendo que el que sabía dónde iba, cómo ir y cómo dirigir, se le quemaron los papeles. En medio de eso, sin lugar a dudas, una crisis. Encuentro de que todos estaban ahí inmersos en eso. Y creo que en toda crisis produce tres cosas que están acá en los versículos siguientes. Versículo 17. La última parte dice, leo todo el versículo, y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arribaron las velas. Y termina el versículo 17 diciendo, y quedaron a la deriva. ¿Qué es quedar a la deriva?
Quedar a la deriva es quedar como sueltos y que la corriente los lleva para donde la corriente quiere. Cuando estamos en medio de crisis, una de las cosas que pasa en nuestras vidas es quedar a la deriva. Es ser llevados para allá. Muchas veces no en un mar, porque no estamos en un mar, pero muchas veces esa deriva son palabras que escuchamos, son consejos, son noticias, son comentarios, son pensamientos que nos llevan para un lado, nos llevan para el otro. Y en medio de esa deriva que nos lleva el estar en una crisis, otro punto que encuentro ahí en el versículo siguiente, en el 18, dice: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Versículo 19, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. ¿Qué quisieron hacer? Alivianar la carga, sacarse cosas de encima. Ahora decime vos si no es verdad que cuando estamos en medio de crisis y estamos en medio de la deriva, comenzamos a buscar qué hacemos para zafar, de qué nos desprendemos, qué soltamos o qué abrazamos con mayor intensidad, pensando que en eso va a poder salvarnos o mejorar la situación. Estando a la deriva, ellos comienzan a sacar cosas, a desprenderse cosas. Y sabés que las cosas que se van soltando y desprendiendo eran cosas de valor, eran cosas que eran fundamentales para la buena navegación, eran fundamentales. Más adelante tiran cosas de alimentos. Y lo tercero, deriva, buscar la solución, buscando el alivianar la carga. Y lo tercero que encuentro, versículo 20 dice: y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Habían perdido la esperanza. Me llama o destaco acá la expresión que usa Reina Valera y dice: toda esperanza. En medio de las crisis perdemos el rumbo. En medio de las crisis muchas veces vamos para un lado, vamos para el otro. Muchas veces en medio de las crisis llenamos el vacío con cosas o sacamos cosas pensando que con eso vamos a estar mejor. Cortamos cosas, rompemos cosas. En medio de la crisis podemos, como toda esta tripulación, perder toda esperanza de salvación. Perder toda esperanza de salvación. Creo que hoy, mayo, 9 de mayo, creo que hoy mucha gente, en medio de la crisis, en medio del tiempo que estamos viviendo, está viviendo literalmente a la deriva. Está viviendo literalmente llevados para donde las situaciones los llevan. Creo que en este tiempo especial que estamos viviendo, muchos están intentando de salvar su vida, llenando o sacando cosas y rompiendo cosas y dividiendo y sacando, buscando métodos y formas naturales. Creo que en este tiempo muchos han perdido la esperanza. Pero ahora, en esta realidad del relato bíblico, de estos 256 tripulantes, todos atravesaron lo mismo. Todos vivieron esta historia. Todos vivieron, todos se mojaron, todos vivieron largos días sin que el sol saliera.
todos vivieron los vientos ásperos, todos vivieron el choque con el huracán. Pablo estaba en medio de esa barca, de ese bote, de ese barco, y Pablo vivió exactamente lo mismo. Vivió la misma experiencia. Pero ahora Pablo, ¿cómo es su desenvolvimiento? ¿Cómo es su accionar? ¿Qué hace Pablo en medio de todo eso? Leímos en Juan cuando dice de que en el mundo tendréis aflicción, y Jesús orando y diciendo: no te pido que los quites del mundo. Y acá vemos a Pablo, hagamos de cuenta de que esa barca es el mundo en medio de la tempestad. Pablo está en el mundo, está en la barca, está con el resto de la tripulación, atravesando la misma prueba, atravesando la misma situación. Y acá hago un parate, y acá hago una división. Si vos estás escuchando, si vos no has aceptado a Jesús en tu corazón, si vos no le has abierto tu ser, no lo has recibido como Señor y Salvador de tu vida, si estás en medio de este tiempo de crisis, a la deriva, si estás llenando vacíos con cosas que no son las correctas, si has perdido toda esperanza, hoy hay una palabra de salvación para tu vida, hay hoy una palabra de oportunidad para tu vida. Porque ese barco estuvo en medio de la tempestad, pero vamos a ver de que hubo una salida y hubo un desenlace en este barco, y hubo un desenlace para esta tripulación. Había una oportunidad, había una oportunidad de llegar a destino, de la misma manera que hay una oportunidad para cada uno de los que están escuchando la palabra. Así que no te vayas, seguí compartiendo con nosotros, y luego ahí te quiero cerrar bien esta parte darte la salida, por decirlo. Pero ahora para vos, querido hermano, para vos, querida y amada iglesia, esta parte de la palabra es 100% para los que decimos ser hijos de Dios. Esto es para aquellos que decimos que somos seguidores de Jesús. ¿Cómo habrá actuado el apóstol Pablo? ¿Qué habrá hecho en medio de esa barca? ¿Habrá despotricado en contra del viento? ¿Habrá dado palabras de desánimo? ¿Habrá dado palabras de insulto? ¿Habrá simplemente cerrado su boca? Pues encontramos en esta parte, ahí cuando dice de que se perdieron las esperanzas, cuando se dice de que ya no había salida, cuando toda la tripulación sentía lo mismo, ahí Pablo se puso en pie, ahí Pablo se pone en pie y toma la palabra. Y Pablo lo primero que les recuerda, ahí en el versículo 21, es: yo les había dicho que me prestaran atención. Yo les había dicho que nos detengamos ahí, en aquel puerto, y no me dieron bolilla. Pero ¿sabés de qué? Aunque el apóstol no le habían dado bolilla, como dicen los chicos, y como Male me hubiera dicho, le clavaron el visto. Le clavaron el visto al apóstol. No lo registraron. Pero ¿sabés de qué? El versículo 22, el apóstol dice: aunque no me escucharon antes, pero ahora les digo que tengan buen ánimo. En medio de la crisis, en medio del problema, el apóstol se pone en pie y dice: bueno, si me hubieran dado bolilla antes hubiéramos estado mejor, pero no se queda recriminando lo de ayer, no se queda recriminando lo que él dijo y que no le dieron bolilla, sino de que él ahí se olvida de eso y levanta una voz profética, levanta una voz que tiene un mensaje para dar en medio de la crisis. Y acá encuentro algo, y espero que me prestes atención porque seguramente es para vos, para alguno que está ahí conectado, que está ahí escuchando. Muchas veces estamos detenidos en la palabra que dimos ayer y no fuimos escuchados. Y nos detenemos en eso del ayer. Y hoy tenemos que dar palabra de aliento, palabra de salvación. Hoy tenemos que estar involucrados con la salida al problema. Mientras como hijos de Dios estemos detenidos en el ayer, e intentando defender nuestro nombre, nuestra palabra,
nuestro orgullo, vamos a estar desenfocados y no vamos a poder ser parte de la solución para lo que hoy Dios tiene por delante. El versículo 22, segunda intervención de Pablo en medio de la crisis, en medio del tiempo de desesperanza. El apóstol dice: pero ahora los exhorto, los desafío a tener buen ánimo. Imagínate, en medio de la crisis le dice: vamos, fuerza, no se rindan, no bajen los brazos. ¿A quién le dice esto? No se lo dice a sus hermanos en Cristo, se lo está diciendo a una tripulación inconversa, se lo está diciendo a un centurión que lo estaba llevando a dar testimonio, se lo dice a un capitán experimentado en tormentas, pero que había perdido el control de la cosa. A todo ese entorno que no conocía a Dios, Él le dice: tengan ánimo. Decía y expresaba de que Pablo es símbolo, podríamos tomar, de la iglesia en medio del mundo, ese barco. Y él ahí da palabra, y la palabra que da es de ánimo. Hermano en Cristo, ¿cuáles son tus palabras en medio de la crisis? ¿Cuál es tu actitud en medio de la crisis? Iglesia, ¿cuál es nuestra actitud en medio de la crisis? Y el apóstol sigue hablando, y el versículo 23 nos marca la diferencia. Dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor, de quién soy y a quién sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Mirad dónde está la diferencia. Que en medio de la crisis, en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, estando ahí con las olas que le pegaban de frente, Pablo recibe la visita de Dios, que le da una palabra y le dice: no temas, Pablo, porque es necesario que llegues a destino, es necesario que llegues a Roma, es necesario que allí compadezcas, y ninguno de los que están en la nave se van a perder. El apóstol se pone en pie y da una palabra de ánimo, porque Dios había dado palabra a su vida, Dios había dado dirección a su vida. Si Dios le había dicho que debía llegar a Roma, él podía estar tranquilo que la palabra de Dios iba a cumplirse. Ahora, fíjate algo importante. Pablo recibe una palabra, pero Pablo en medio de la tormenta no se acuesta a dormir en un rincón diciendo: listo, estoy salvado. Si Dios dijo que yo me voy a salvar y que va a estar todo bien, me acuesto a dormir. Sino que la función de Pablo en medio de la tormenta fue ponerse en pie y levantar la voz, y a un mundo a una multitud, 200 personas que estaban desanimadas. No bastaba con que Pablo tuviera la seguridad de una palabra, sino que Pablo se pone en pie y da una palabra de aliento, una palabra de esperanza, y dice: Dios ha dicho, Dios está en medio de este lugar. Si Dios está y Dios ha dicho, hay una salida, hay una esperanza. Y esa es la función de la iglesia en este tiempo. Que en medio de la crisis no simplemente recibir una palabra y tener nuestra propia seguridad, sino dar palabra, palabra de aliento, palabra de esperanza, palabra de salvación a aquellos que están sin esperanza, a aquellos que están a la deriva, a aquellos que están buscando por todo medio salvarse como puedan. Ahora, ¿cómo estás viviendo la crisis? ¿Cómo la estás enfrentando? En el versículo 23, ahí el apóstol hace una presentación muy importante, porque dice de que en esa noche el ángel de Dios estuvo con él. Pero fíjate que dice: el ángel de Dios, de quién soy
¿y a quién sirvo? Mira qué combinación. ¿De quién soy? En medio de la crisis, qué bueno es sentir que soy de Dios. En medio de la crisis, qué bueno es sentir que estoy en un lugar seguro. En medio de la crisis, qué bueno es sentir de que soy suyo. Pero sabes de que acá hay una combinación de expresiones que es maravillosa. Porque en medio de la crisis el apóstol declara y dice, ¿de quién soy y a quién sirvo? El apóstol no le alcanzaba con decir soy de Dios, sino que en medio de la crisis él dice, ¿a quién sirvo? Muchas veces servimos a Dios cuando estamos en la ola de bendición. Pero, iglesia, en medio de la crisis, Dios quiere que puedas vivir declarando que sos suyo. Pero creo que muchos cristianos en medio de la crisis se olvidaron o se están olvidando de esta parte. ¿A quién sirvo? Muchas veces cristianos de tiempo, cristianos con conocimiento, cristianos de nombre, cristianos de fe. La fe se basa, o el discurso, o las palabras se basan, sí, soy de Dios. Pero lo que Dios quiere en medio de la crisis no es solamente que te sientas arropado por Dios y en sus brazos y a cocochito de Dios para zafar y nada más, sino que la iglesia está puesta en medio de la crisis para servir a Dios y mostrar a ese Dios en medio de la crisis. El apóstol está en medio de la crisis y se levanta en medio de la tormenta, cuando lo que reinaba en el ambiente era desesperanza, cuando lo que reinaba en el entorno era deriva, era incertidumbre, era desconfianza, era temor a la muerte. Lo que el apóstol hace ahí, se pone en pie y dice, vamos, ánimo, hay una esperanza porque Dios me ha hablado. Y me ha dicho, si estamos vivos, si estás vivo en esta mañana, por más que estés en medio de la crisis, quiero decirte algo, hay esperanza. En lo que estés viviendo, en lo que estés enfrentando, hay esperanza. Pero querida iglesia, querido hermano, Dios quiere que vivamos la crisis a la altura de las circunstancias. Pablo se para en medio de la desesperanza y no da una motivación emocional, no da una clase de coaching de liderazgo y nada más, sino lo que se levanta Pablo y dice, hay palabra de Dios, hay esperanza porque Dios tiene propósito todavía. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Versículo 25 dice, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será como Él me lo ha dicho. Dios te ha dado una promesa, Dios te ha dado una palabra, Dios te ha dado una seguridad, pero esa seguridad que Dios te ha dado, querido hermano en Cristo, no es para que vos la abraces para salvar tu vida y nada más, sino para que vos puedas declararla, puedas compartirla a aquella tripulación que está rodeándote de que no tiene esperanza, que no tiene salida. ¿Y cuál es el instrumento de Dios en medio de ese barco? ¿Y cuál es el instrumento de Dios en medio de esa situación? Vos y yo. Fíjate, saltamos ahí al final del capítulo, versículo 33. Dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen. Pablo estaba involucrado con el problema. Pablo estaba involucrado con la situación. Pablo estaba involucrado con el centurión que lo llevaba preso, el que lo custodiaba.
Pablo veía la necesidad y Pablo, en medio de esa necesidad, lo que hace es les levanta el ánimo, busca cuidarlos, se involucra con la necesidad. Y Pablo dice, los exhorta, los anima a que coman, diciendo ya hace mucho tiempo que no comen y tienen que tomar fuerzas. Es más, el versículo 35, fíjate que dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Agarró el pan, lo partió, oró y dio gracias a Dios y comenzó a comer, pero no estaba en el culto, no estaba rodeado de sus amigos cristianos, estaba rodeado de gente desanimada, pero él ahí levanta una oración de gratitud a Dios, de bendición a Dios, y comienza a comer y comienza a animar al entorno. Y dice el versículo 36, que todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Versículo 38 comienza diciendo, y ya satisfechos. Y ya satisfechos. La influencia del apóstol fue sobre esa tripulación, de aliento, de ánimo, de fortaleza. El apóstol, en medio de esa crisis, no se mantuvo cerrado, no se mantuvo encerrado en sí mismo, no se mantuvo con la boca cerrada, sino que él compartió y fue de bendición, y fue de bendición. Fue de bendición. Ahora, ¿cómo vinculamos esta historia de Hechos 27 con Juan 16 y 17 que leímos? Lo vinculamos mucho, ¿sabes por qué, hermano? Porque Pedro, en medio de la crisis, en medio de ese barco que era el mundo, digamos, él ahí, estando en medio, él dio testimonio. Y si volvemos ahora para el Evangelio de Juan, leímos en el capítulo 16, 33, uno de los pasajes que leímos al principio. Jesús mismo, hablando a los suyos, dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pablo estaba viviendo aflicción, como Jesús había anunciado, como Jesús nos anuncia a nosotros. Pero esa aflicción va acompañada diciendo, pero tengan confianza, yo he vencido al mundo. En medio de la crisis de Pablo en ese barco, de noche se hace presente el Señor y le da una palabra y le recuerda el propósito y le recuerda el destino. Vemos ahí el pasaje que leímos luego, ahí en Juan 17:15, que dice, no ruego que los quites del mundo. Jesús no oró para que nosotros, que sus discípulos sean arrebatados, sino oró para que se queden en el mundo. Y algo sorprendente en el capítulo 17 de Juan es que ahí es una oración antes de enfrentar el último momento, el último tiempo de Jesús. Es una oración que Jesús le hace al Padre y es como que se pone ahí alineando con el Padre. Dice, ya me preparo para ir con vos, ya me preparo para volver a vos, para que me devuelvas la gloria. He hecho tu voluntad, he hecho todo lo que tenía que hacer. Y en ese alinearse Jesús con su Padre, en ese saber que iba a tener que enfrentar el tiempo de crisis dando la vida, Jesús levanta la voz en oración y ora por los suyos. Y fíjate que ahí en Juan 17, versículo 9, habla de todos los que en ese tiempo que habían estado cerca de Jesús lo habían recibido. En el versículo 9 dice, yo ruego por ellos. Jesús oraba por sus discípulos, Jesús oraba por los que habían creído en Él. Pero el versículo 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Fíjate qué sorprendente en esto. Jesús no oró por el mundo en esa oración, Jesús oró por sus discípulos.
Jesús pidió al Padre por sus discípulos que sean guardados, que sean protegidos, que sean uno, para que el mundo pueda creer. Jesús no oró por el mundo, sino que oró por los suyos. Luego ahí en el versículo 15 dice: no los quites, protégelos del mal. ¿Por qué? Porque Jesús entendía de que la iglesia y sus discípulos tenían que estar en el mundo para hacer sal y luz, para poder dar una palabra de esperanza mientras aún hay tiempo de salvación. Vos y yo estamos en medio de tiempo de crisis para mostrar y anunciar que Jesús sigue salvando vidas. Versículo 20 de este Juan 17 dice, tercer mención ahí en la oración de Jesús, dice Jesús: no ruego solamente por estos, hablando de sus primeros discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Fíjate que Jesús no oró por el mundo, oró por sus discípulos. Oró que sean fortalecidos, que sean llenos de poder, que sean uno. Y Jesús ahí al finalizar en ese versículo 20, oró por esos que en ese momento estuvieron con Jesús. Pero Jesús levantó la voz por aquellos que a lo largo de la historia iban a creer en Él por la palabra de esos discípulos. Nosotros somos el fruto de esa oración. Nosotros somos el resultado de esa oración. Iglesia, las puertas del templo pueden estar cerradas, pero no me preocupa que las puertas del templo estén cerradas. Lo que es preocupante es que los hijos de Dios mantengan la boca cerrada y no sean luz en medio de las tinieblas. Que no sean palabras, no sean voceros de palabras de esperanza. Que no sean voceros en medio de desesperación. Que tengan el mismo temor, el mismo discurso, la misma incertidumbre que los que no tienen al Señor. Vos, si sos un hijo, una hija de Dios, tenés el futuro asegurado por Dios. A lo sumo pedile una palabra de ánimo, una palabra rectora, una palabra de fortaleza. Pero vos tenés que ser luz en medio de esta crisis. En medio de esta crisis. Para terminar, así ahí veo que se van acomodando las chicas. Para terminar, tiempos de crisis. La iglesia está inmersa en esa crisis. Y sabes de que Dios no quiere sacarnos de la crisis. Dios no quiere sacarnos de las situaciones complejas. Dios nos mete en ellas, como lo metió a Pablo en ese barco. Pero para que haya en nosotros una palabra distinta. Hubo un salmo que escuché en estas semanas, en la versión Nueva Traducción Viviente. Salmo 119, 75, la última parte dice: me disciplinaste porque lo necesitaba. Y qué feo es esto, ¿no? Pero creo, iglesia, de que Dios nos mete en situaciones, en crisis, en desiertos, porque lo necesitamos. Lo necesitamos. Recordaba ya en Deuteronomio cuando dice: te hice pasar por ese desierto durante tanto tiempo para ver lo que había en tu corazón. Lo que había en tu corazón. Aquellos que en esta mañana
se sienten a la deriva, se sienten buscando el cartelito de salida de emergencia. Aquellos que vienen buscando obtener una salida, obtener una solución. Aquellos que no tienen esperanza. Quiero decirte, como en aquel momento se levantó el apóstol Pablo en medio de la crisis y alzó la voz. De esa manera, en esta mañana quiero decirte, no que va a estar todo bien, no de que todo esto ya va a pasar, pero sí lo que quiero decirte en esta mañana es que una cosa es atravesar la tormenta a la deriva y sin tener ninguna seguridad, y otra cosa es estar anclado a Jesús. Otra cosa es tener esa palabra en el corazón de esperanza que no avergüenza aunque todo se mueva. Si esa es tu vida en esta mañana, quiero decirte que Jesús vino para dar vida. Jesús hace 2020 años atrás, en aquella oración al Padre, oró por tu vida. Oró por aquellos que iban a creer en Él a través de la palabra de los discípulos que fueron en el tiempo. Y hoy esa palabra es soltada sobre tu vida. Si crees en Jesús como tu Señor, como tu Salvador, si te apoyas en Él, si dejas de llenar vacíos con cosas y desnudas tu corazón en aquel lugar que es 100% confiable, si reconoces de que Él murió en esa cruz por tus pecados, Él quiere ser tu paz, Él quiere ser tu seguridad en medio de la crisis. En medio de la crisis. Si esa es tu situación, que hoy puedas acercarte a Dios, que hoy puedas entregarle tu corazón a Él, puedas entregar tu corazón a Él. Si este es tu deseo, te invito a que nos escribas en el chat, que escribas al WhatsApp de la iglesia. Queremos estar en contacto con vos. Queremos acompañarte en el mismo barco de la crisis, pero acercándonos al Señor. Pero ahora, a modo de cierre, a modo de redondeo, para nosotros, hermanos, para nosotros, iglesia, es tiempo de atravesar la crisis. Jesús te quiere en eso. A veces la oración no es, Señor, sacame lo antes posible, sino es buscarlo a Él, para que Él dé la palabra directora, para que Él dé la palabra rectora. Pero iglesia, como iglesia, sabes de que este tiempo, aunque parezca que estamos retrocediendo, aunque parezca de que no avanzamos, aunque pareciera que la iglesia está oculta, hoy la iglesia está y tiene que estar más impactante que nunca, más dando palabra de aliento que nunca, más mostrando que hay salvación más que nunca. Como tuvimos el devocional en la semana, es tiempo de tener barbijos en nuestra boca y cuidarnos, pero no es tiempo de tener la boca cerrada, sino es tiempo de abrir la boca
y dar palabra y decir que en Jesús hay salvación. Querido hermano, si estás hundido en la depresión, si has perdido la fe, si has perdido el rumbo, en esta mañana la palabra de Dios dice: sumate, levántate, fortalecete, porque Dios tiene propósito. Y aunque la situación, aunque el enemigo, aunque el mundo se levante de manera fuerte, dice la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Y la iglesia está de pie, está levantada, está avanzando. Quizás hay gente dormida, pero este es tiempo de levantarse del sueño y de cumplir nuestro propósito en Dios. Y de cumplir nuestro propósito en Dios. Ayer veía y compartí con algunos una foto en un estado de WhatsApp de una de nuestras hermanas, donde se veía una computadora y 4 nenitos acostaditos mirando la computadora y una Biblia en el medio. ¿Y qué estaban haciendo esos niños? Estaban ahí teniendo su clase de escuela bíblica, y estaba uno de nuestros hijos, por decirlo, uno de los hijos de la casa, y estaba ahí con otros nenes escuchando la palabra, y eso llenaba mi corazón, porque en medio de tiempo de puertas cerradas había ahí palabra que esos pequeños estaban recibiendo, y había salvación y palabra de aliento y palabra, semilla sembrada en esos corazones. Así que hermano, te puedo decir algo: que solamente se queda quieto el que quiere estar quieto. Porque en medio de la crisis el apóstol se puso en pie y habló. Y de la misma manera es tiempo de ponerse en pie y hablar y anunciar que en Jesús hay salvación. Hay salvación. El jueves nos reunimos a orar y, cumpliendo los protocolos, nos unimos por Zoom. Y alguno puede decir: la iglesia orando, la iglesia buscando de Dios, la iglesia avanzando. Quiero pedir a Cintia, ¿sí?, que nos ponga ahí una imagen. Los que están ahí, vos en casa la estás viendo. Es una imagen donde vemos 3 lugares. Vemos 3 lugares. Vemos el de la izquierda, Jardín Green. Vemos en el medio Pedro Luro. Vemos en la derecha Portal del Este. Esos 3 lugares son lugares donde vemos fotos ahí de hermanos, hermanas, jóvenes, adolescentes, que en tiempos de crisis, como iglesia, están llevando la palabra. Están ahí sembrando. Oramos por esos 3 lugares. La iglesia no se detiene, hermano. Estamos dando los discipulados, estamos preparándonos, muchos en el módulo 1 ahí comenzando. ¿Y sabes qué? Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Es tiempo que la iglesia se ponga de pie. Y es, mejor dicho, la expresión no es la correcta. La iglesia está de pie avanzando. Lo que es tiempo es que aquellos hijos de Dios que están detenidos, que están como retenidos en sí mismos, tomen fuerza, tomen ánimo y entiendan que para este tiempo el Señor nos ha llamado. ¿De quién soy y a quién sirvo? ¿De quién soy y a quién sirvo? Que podamos ser una iglesia que le digamos a Dios en medio de la crisis: soy tuyo y te sirvo. Y te sirvo. En medio de las olas que pegan, en medio del viento contrario. Porque hay una palabra de esperanza.
confiad, yo he vencido el mundo. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Te invito a que adoremos un momento al Señor. Adoremos al Señor.